¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo una ciudad puede llegar a tal punto de corrupción que la justicia divina parece inevitable? La historia que vamos a relatar hoy comienza con una visita inesperada en una ciudad conocida por su maldad, Sodoma, y nos muestra hasta dónde puede llegar la degradación del hombre cuando decide alejarse de Dios. Lo que veremos aquí es un relato que marcó para siempre la memoria de la humanidad. Una advertencia que atraviesa los siglos y que aún hoy nos invita a reflexionar sobre el camino que elegimos como sociedad. Al caer la tarde, dos mensajeros celestiales llegaron a Sodoma, y Lot, que estaba sentado a la puerta de la ciudad, los vio. Se levantó de inmediato y se inclinó rostro en tierra, rogándoles que se quedaran en su casa para pasar la noche. Les ofreció lavar sus pies y descansar antes de continuar su camino. Ellos respondieron que se quedarían en la plaza, pero Lot insistió con firmeza hasta que aceptaron entrar en su hogar. Preparó un banquete, horneó panes sin levadura y comieron. La hospitalidad de Lot contrasta con la hostilidad que poco después mostrarían los habitantes de Sodoma. Aquí conviene detenernos un instante para comprender el valor de este gesto. En la cultura del Antiguo Oriente, recibir en casa a viajeros desconocidos no era solo cortesía, era un deber sagrado. Abrir la puerta, compartir pan y ofrecer refugio eran actos que aseguraban la vida en medio de un mundo hostil. Negarse a ello era visto como una falta grave. Por eso, cuando Lot acoge a los visitantes, se muestra como un hombre que, a pesar de vivir en una ciudad corrupta, aún guarda respeto por Dios y sus mandatos. Pero la tranquilidad de la velada duró poco. Antes de que se fueran a dormir, los hombres de la ciudad, tanto jóvenes como ancianos, rodearon la casa y exigieron que Lot entregara a los visitantes para abusar de ellos. El clamor fue unánime y violento, reflejo de una sociedad que había perdido toda noción de justicia y de respeto. La corrupción no era algo escondido ni limitado a unos pocos, era el espíritu mismo de la ciudad. Lot salió a la puerta y, cerrándola tras de sí, intentó hablar con ellos. Les rogó que no cometieran tal maldad y, en un gesto desesperado, les ofreció a sus dos hijas vírgenes, diciendo que hicieran con ellas lo que quisieran, pero que no tocaran a los hombres que habían entrado bajo su techo. Esta parte del relato nos estremece y nos deja muchas preguntas. Nos muestra hasta dónde puede llegar el hombre en un intento desesperado de cumplir con las normas de hospitalidad, aún sacrificando lo más querido. Sin embargo, también refleja el nivel de desesperación de Lot frente a la violencia de toda una multitud dispuesta a destruir. Los hombres de la ciudad reaccionaron con furia. Acusaron a Lot de actuar como juez y amenazaron con hacerle a él más daño aún que a sus huéspedes. Entonces empujaron con violencia, intentando derribar la puerta. En ese momento, los visitantes revelaron su verdadera naturaleza. Extendieron la mano, hicieron entrar a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego, hirieron de ceguera a los hombres que estaban afuera, desde el más joven hasta el más viejo, de modo que no pudieron encontrar la entrada. La escena es dramática y deja en claro que lo que estaba ocurriendo en Sodoma no era un hecho aislado. No se trataba de algunos hombres malvados, sino de una corrupción total que abarcaba a la ciudad entera. Esa noche, el clamor de la injusticia, que ya había llegado hasta los cielos, se convirtió en una realidad visible para Lot y su familia. Y aquí es donde el relato nos invita a detenernos y reflexionar. Cuando una sociedad normaliza la violencia, la injusticia y la degradación, el resultado no puede ser otro que la destrucción. Este episodio conecta directamente con el capítulo anterior, donde Abraham había intercedido ante Dios pidiendo misericordia por Sodoma. ¿Destruirás al justo junto con el impío?, preguntó Abraham. Dios prometió que si había al menos 10 justos, no destruiría la ciudad. Pero ahora, en Génesis 19,
vemos que la corrupción era tan grande que ni siquiera ese número mínimo se cumplía. La súplica de Abraham nos recuerda la compasión, pero el relato de Lot nos muestra la cruda realidad de una ciudad entregada a la maldad. Y mientras reflexionamos en esto, quiero aprovechar para invitarte a que, si este video te está sirviendo o ayudando a comprender mejor el texto bíblico, le des me gusta y te suscribas al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos capítulos, porque seguimos recorriendo juntos el libro del Génesis y cada historia nos trae nuevas lecciones para aplicar en nuestra vida. Volviendo al relato, los visitantes hablaron con Lot y le revelaron lo que estaba a punto de suceder. Le preguntaron si tenía más familiares en la ciudad, yernos, hijos o hijas, cualquier persona cercana. Le dijeron que debía sacarlos de allí, porque el clamor contra Sodoma y Gomorra era tan grande que el Señor los había enviado para destruir la ciudad. Lot salió a hablar con sus yernos, que estaban comprometidos con sus hijas, y les advirtió con urgencia: levántense y salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero ellos pensaron que Lot estaba bromeando. Este detalle es estremecedor. Mientras el juicio estaba a punto de caer, los que recibieron la advertencia se lo tomaron a la ligera. La incredulidad los condenó, porque no creyeron en la palabra de advertencia. Aquí hay una lección muy profunda para el hombre. Cuando Dios advierte, no es para asustar, es para salvar. Sin embargo, el hombre muchas veces responde con burla o indiferencia, como los yernos de Lot. La tensión en la historia crece, la noche avanza, la ciudad duerme en su pecado, y dentro de la casa de Lot, los visitantes celestiales preparan el desenlace. Lot y su familia están a punto de vivir una de las escenas más dramáticas de toda la Biblia: la salida de Sodoma, el rescate de la mano de Dios y el juicio sobre una ciudad que eligió ignorar la justicia. Cuando amaneció y los primeros rayos de luz comenzaron a iluminar la ciudad, los mensajeros celestiales instaron con urgencia a Lot: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcas cuando la ciudad sea castigada. Lot, como todo hombre cuando se enfrenta a una decisión radical, dudaba y se demoraba. Pero los visitantes lo tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus hijas, y lo sacaron de la ciudad, porque la misericordia de Dios estaba sobre ellos. Aquí vemos un contraste impactante. Mientras la ciudad entera se hundía en su propia maldad, Lot y su familia fueron librados por pura gracia, no por méritos, sino por la fidelidad de Dios al pacto con Abraham. Una vez fuera, le dijeron: escapa por tu vida, no mires detrás de ti, ni te detengas en toda esta llanura, escapa a la montaña, para que no perezcas. La orden era clara. No había espacio para la nostalgia ni para la indecisión. La salvación exigía una ruptura definitiva con lo que quedaba atrás. Sin embargo, Lot suplicó que se le permitiera huir a una ciudad pequeña llamada Zoar, en lugar de a las montañas. Los visitantes aceptaron y así comenzó la huida desesperada. El relato nos muestra con crudeza el peso de las decisiones. Lot, aunque librado, aún negociaba, aún buscaba alternativas, como si le costara soltar lo viejo y confiar plenamente en lo nuevo que Dios ponía delante. Esto nos invita a preguntarnos: ¿cuántas veces el hombre, aún sabiendo que debe dejar atrás aquello que lo daña, insiste en aferrarse a sus propias soluciones? Mientras Lot llegaba a Zoar, el juicio cayó sobre Sodoma y Gomorra. El Señor hizo llover del cielo azufre y fuego, y destruyó aquellas ciudades junto con toda la llanura, a todos los habitantes y a lo que crecía en la tierra. La imagen es de una devastación total, una especie de anticipo de lo que ocurre cuando el pecado llega a su límite. Lo que antes era una tierra fértil y atractiva, ahora se convirtió en un símbolo eterno de destrucción y advertencia. Pero en medio de la huida,
ocurrió uno de los momentos más recordados de esta historia. La mujer de Lot, desobedeciendo la orden de no mirar atrás, volvió su vista hacia Sodoma, y en ese instante se convirtió en una estatua de sal. El relato no explica en detalle cómo sucedió, pero el simbolismo es evidente. Su corazón seguía atado a lo que dejaba atrás, y la nostalgia la hizo incapaz de caminar hacia el futuro que Dios le ofrecía. El hombre, cuando se aferra al pasado y no confía en la promesa, corre el riesgo de quedar paralizado, incapaz de avanzar. Abraham, desde el lugar donde había intercedido, se levantó temprano y miró hacia Sodoma y Gomorra. Desde lo alto, contempló el humo que subía de la tierra como el humo de un horno. El silencio de esa escena nos invita a conectar con lo que vimos en el capítulo anterior, la intercesión de Abraham. Él había suplicado por la ciudad, pero la corrupción era total. Sin embargo, Dios no se olvidó de Abraham y rescató a Lot en memoria de su pacto. Aquí comprendemos una verdad profunda. La oración de un justo puede salvar vidas, aunque el juicio sobre el pecado sea inevitable. El relato continúa mostrándonos lo que ocurrió después de la destrucción. Lot, temiendo permanecer en Zoar, subió a las montañas junto con sus 2 hijas y habitó en una cueva. La historia da un giro inesperado y oscuro. Las hijas de Lot, pensando que no quedaba hombre en la tierra para darles descendencia, decidieron emborrachar a su padre y acostarse con él en 2 noches consecutivas. De estas uniones nacieron 2 hijos: Moab, padre de los moabitas, y Ben-Amí, padre de los amonitas. Este desenlace perturbador nos revela cómo incluso después de ser rescatados, el hombre puede caer en actos desesperados y errados cuando pierde la confianza en el plan de Dios. La Biblia no embellece estos episodios, sino que los presenta tal cual son, mostrando la fragilidad humana. Lot fue librado del juicio, pero las consecuencias de la corrupción de Sodoma no quedaron atrás fácilmente. La mentalidad de la ciudad aún vivía en su familia, y eso se reflejó en las decisiones de sus hijas. Este hecho también nos prepara para entender futuros conflictos en la historia de Israel, ya que moabitas y amonitas serían pueblos vecinos y en ocasiones enemigos. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato de juicio, sino también de advertencia y enseñanza. Nos muestra la misericordia de Dios que rescata, la seriedad del pecado que destruye y la necesidad de no mirar atrás cuando se nos abre un camino nuevo. La mujer de Lot quedó como símbolo de aquellos que, teniendo la oportunidad de ser liberados, prefieren la nostalgia de lo que destruye antes que la esperanza de lo que salva. Si recordamos lo que ya vimos en capítulos anteriores, notamos un hilo conductor claro. Desde la creación, pasando por el diluvio hasta la promesa a Abraham, el relato nos insiste en que la fidelidad de Dios es inquebrantable, aun cuando el hombre falla una y otra vez. Y lo que vimos en Mambré cuando Abraham recibió a los visitantes y escuchó la promesa del Hijo, se conecta ahora con este capítulo. Los mismos mensajeros que anunciaron vida para Sara son los que traen juicio sobre Sodoma. Vida y muerte, promesa y advertencia, misericordia y justicia se entrelazan en la historia bíblica. Este bloque nos deja un mensaje poderoso. La salvación exige decisión. No mirar atrás, no negociar con lo que destruye, no perderse en la incredulidad y sobre todo confiar en que Dios abre caminos aún en medio del juicio. El recuerdo de Sodoma seguía siendo intenso y el eco de la destrucción marcó para siempre a Lot y a su familia. Habían escapado gracias a la misericordia de Dios, pero la sombra de aquella ciudad parecía perseguirlos incluso en las montañas. Lot, temeroso de habitar en Zoar, buscó refugio en una cueva con sus 2 hijas. Allí, lejos de la civilización y en un ambiente de soledad y desconcierto, ocurrió un hecho que reveló la fragilidad del hombre
aún después de haber sido salvado. Las hijas de Lot, creyendo que no había más futuro para ellas, decidieron emborrachar a su padre y acostarse con él en noches consecutivas. Pensaron que así preservarían la descendencia. De esos encuentros nacieron Moab y Ben-Amí, quienes serían los antepasados de los moabitas y los amonitas. Lo sorprendente de este relato es que, aunque el juicio había destruido la corrupción de Sodoma, su influencia seguía presente en la mentalidad de quienes habían vivido allí. Las hijas actuaron con desesperación, sin esperar ni confiar en el plan de Dios, y de esa decisión surgirían pueblos que más adelante tendrían un papel difícil en la historia de Israel. La Escritura no disimula la debilidad del hombre. Presenta los hechos con crudeza para mostrarnos que el pecado deja cicatrices profundas, incluso en quienes han sido rescatados. Lot había escapado de la destrucción, pero no pudo evitar que la forma de pensar de Sodoma impregnara a su familia. Es un recordatorio de que salir físicamente de un lugar no siempre significa liberarse espiritualmente de él. La verdadera libertad solo llega cuando el corazón confía plenamente en Dios. Y mientras Lot vivía ese desenlace oscuro, el relato bíblico nos lleva nuevamente hacia Abraham. Ahora entramos en Génesis 20, donde vemos un nuevo episodio que vuelve a poner a prueba la fe de quien había recibido la gran promesa. Abraham se trasladó con su gente hacia la región del Negev, entre Cades y Shur, y se estableció en Gerar. Allí repitió un error que ya había cometido en Egipto. Presentó a Sara como su hermana. Abimelec, rey de Gerar, la tomó y la hizo llevar a su casa. Este acto nos sorprende, porque Abraham había visto la fidelidad de Dios en innumerables ocasiones. Había recibido la promesa de un hijo, había dialogado con el Señor mismo y había intercedido por Sodoma. Sin embargo, aún temía por su vida y prefirió recurrir al engaño. Aquí la Biblia nos recuerda una verdad muy real. Incluso los hombres de fe tropiezan, incluso los que caminan con Dios pueden volver a fallar. La grandeza de Abraham no está en su perfección, sino en que Dios lo sostuvo a pesar de sus debilidades. Durante la noche, Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo: «Vas a morir por la mujer que has tomado, porque ella está casada». El rey, sorprendido, respondió que lo había hecho con un corazón limpio, porque Abraham le había dicho que era su hermana. Dios le respondió que por eso lo había librado de pecar, pero le ordenó devolver a Sara, su esposo, porque Abraham era profeta y oraría por él para que viviera. Al amanecer, Abimelec reunió a sus siervos y les contó lo ocurrido. El temor se apoderó de todos. Luego llamó a Abraham y lo confrontó. «¿Qué nos has hecho? ¿En qué he pecado yo contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un gran pecado?» Abraham explicó que pensó que en aquel lugar no había temor de Dios y que podrían matarlo por causa de Sara. También dijo que, en cierto sentido, ella era su hermana, porque era hija de su padre, aunque no de su madre. Lo interesante de este episodio es cómo contrasta con lo que acabamos de ver en Sodoma. Allí, la ciudad entera estaba corrompida y no había justicia. Aquí, en cambio, un rey pagano, Abimelec, muestra más integridad que Abraham mismo, quien había sido llamado a ser un ejemplo de fe. La historia nos muestra que la moralidad no siempre depende de la etiqueta religiosa, sino de la actitud del corazón. Abimelec actuó con rectitud cuando conoció la verdad, y Abraham tuvo que reconocer su error. Abimelec devolvió a Sara y además dio a Abraham ovejas, vacas, siervos y siervas, y le permitió habitar en su tierra. También le entregó a Abraham una compensación económica en presencia de todos para afirmar la inocencia de Sara. Finalmente, Abraham oró a Dios por Abimelec y su casa, y el Señor sanó a todos, porque durante aquel tiempo las mujeres habían quedado estériles a causa del incidente.
Este episodio revela la tensión constante en la vida de Abraham. La promesa de Dios estaba firme, pero la fe del hombre todavía oscilaba entre la confianza y el miedo. Nos recuerda que la fe es un camino, no un punto de llegada inmediato. Abraham seguía aprendiendo a confiar y Dios seguía mostrándole que la promesa no dependía de su perfección, sino de la fidelidad divina. Si miramos lo que hemos recorrido hasta ahora, podemos ver el contraste entre Lot y Abraham. Lot salió de Sodoma, pero no pudo librarse de la mentalidad de la ciudad, y su familia quedó marcada. Abraham, en cambio, aún fallando, seguía siendo acompañado y restaurado por Dios. Ambos relatos se entrelazan para mostrarnos que la misericordia divina supera las caídas del hombre, pero también nos advierten de las consecuencias de nuestras decisiones. Este bloque nos deja con la sensación de que la historia está avanzando hacia un punto culminante. Hemos visto juicio, advertencia, salvación, fragilidad y restauración. Todo esto prepara el camino para lo que vendrá en el próximo relato: el nacimiento de Isaac, el hijo prometido, y la gran prueba que definirá para siempre la fe de Abraham. El encuentro entre Abraham y Abimelec terminó con una reconciliación inesperada. El rey, que había sido advertido en sueños, no solo devolvió a Sara, sino que además bendijo a Abraham con bienes y lo autorizó a vivir en su tierra. Es sorprendente ver cómo, aún después de un error, Dios transformó la situación en un escenario de bendición. El hombre puede fallar, puede titubear en su fe, pero la fidelidad de Dios permanece firme, y lo que parecía un tropiezo terminó en un testimonio de restauración. Abraham oró por Abimelec, y Dios escuchó su oración. Así, la vida volvió a fluir en aquel reino, y las mujeres que habían quedado estériles fueron sanadas. El contraste entre estos dos capítulos que hemos recorrido, Génesis 19 y 20, nos deja imágenes muy poderosas. Por un lado, una ciudad entera, Sodoma, corrompida hasta lo más profundo, incapaz de escuchar ni siquiera una advertencia de vida. El resultado fue juicio, destrucción y ruina, con una estela de humo que se elevaba como símbolo eterno de lo que ocurre cuando el hombre decide apartarse completamente de la justicia. Por otro lado, Abraham, el amigo de Dios, que aún en medio de sus debilidades recibió misericordia, restauración y bendición. El relato nos muestra que la diferencia no está en la perfección del hombre, sino en la disposición del corazón. Lot fue librado, pero arrastró consigo las huellas de Sodoma. Abraham tropezó, pero fue restaurado por la gracia. Si retrocedemos un poco y recordamos lo que vimos en Génesis 18, notamos un hilo conductor perfecto. Allí, Abraham intercedía con pasión por Sodoma, pidiendo misericordia si había tan solo 10 justos. Ahora, en Génesis 19, vemos que no los había y que la corrupción había alcanzado a todos. Y en medio de esa historia, Lot aparece como un hombre que intenta aferrarse a lo bueno, pero que no logra romper del todo con la mentalidad de la ciudad. La advertencia es clara: no basta con salir físicamente de un lugar de corrupción si el corazón sigue atado a él. El hombre necesita un cambio más profundo, una transformación interior que solo Dios puede dar. Y en Génesis 20, cuando vemos a Abraham en Gerar, nos encontramos con una enseñanza diferente. Aquí no se trata de juicio sobre una ciudad, sino de la fragilidad del propio patriarca. Abraham, que había hablado cara a cara con Dios, aún tenía miedo. Abraham, que había recibido la promesa de un hijo, aún dudaba de la protección divina. Y sin embargo, Dios mostró su fidelidad una vez más. Es como si el relato nos quisiera decir: no se trata de cuán firme es tu fe, sino de cuán firme es el Dios en el que crees. La promesa no dependía de Abraham, dependía de Dios, y eso es lo que la hacía segura.
El cierre de estos capítulos nos prepara para lo que viene. Después de la destrucción de Sodoma y la restauración en Gerar, la escena está lista para el cumplimiento de la promesa más esperada, el nacimiento de Isaac. Sara, la que había reído incrédula en Mambré, pronto reirá de gozo. Y Abraham, que había dudado y tropezado, pronto verá que el Dios de la promesa cumple lo que promete. El relato avanza hacia un clímax, y en Génesis 22 veremos la gran prueba de fe, el sacrificio que marcará para siempre la historia de la humanidad. Estas historias no son simples relatos del pasado, nos hablan hoy, en pleno presente, porque muestran la tensión entre la debilidad del hombre y la fidelidad de Dios. Nos recuerdan que la corrupción del pecado tiene consecuencias terribles, pero también que la misericordia divina ofrece caminos de salvación. Nos muestran que aún el justo puede fallar, pero Dios sigue siendo fiel. Nos invitan a no mirar atrás como la mujer de Lot, sino a avanzar hacia lo que Dios nos ofrece. Y nos enseñan que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en medio de la incertidumbre. Si hasta aquí este video te ayudó a comprender mejor estos pasajes, quiero invitarte a que le des me gusta y te suscribas al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo que viene, porque el próximo capítulo es central en la historia de Abraham y en toda la narrativa bíblica. Allí veremos el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, y más adelante la prueba suprema, cuando Dios le pida a Abraham que ofrezca a su hijo en sacrificio. Son relatos cargados de emoción, de simbolismo y de enseñanzas que todavía hoy siguen iluminando el camino del hombre. Y mientras esperamos ese momento, quedémonos con una reflexión final. En Sodoma, la multitud clamaba por violencia y su destino fue destrucción. En Gerar, un rey pagano escuchó la voz de Dios en sueños y fue librado. En medio de ambos, Abraham sigue caminando, a veces intercediendo con valentía, a veces cayendo en miedo, pero siempre sostenido por la gracia. La historia nos enseña que lo que define el destino del hombre no es la perfección de sus actos, sino su disposición a escuchar la voz de Dios y responder a ella. Quiero dejarte con una pregunta para que la pienses en silencio. ¿Qué haces vos cuando Dios te pide que confíes en Él aún después de haber fallado? ¿Te dejas paralizar por el error, como Lot en la cueva? ¿O decidís levantarte y volver a caminar, como Abraham en Gerar?